Nadie en la NASA lo esperaba. Nadie en el MIT estaba preparado. Y, sin embargo, durante una madrugada silenciosa sobre la costa este de los Estados Unidos, cuando la mayoría del mundo dormía, un punto de luz que no debía estar allí despertó todas las alarmas. Los astrónomos, acostumbrados a lidiar con errores de calibración, fallas en sensores o falsos positivos, no tardaron más de unos segundos en comprender que esta vez no era un error humano, ni una falla técnica. Algo en lo profundo del espacio había cambiado. Algo había despertado. El objeto, catalogado fríamente como 3/diagonal Atlas, llevaba meses cruzando el sistema solar exterior sin demasiada atención mediática. Para muchos, era solo otro visitante interestelar, un primo lejano de Oumuamua y Borisov, los primeros mensajeros provenientes de otros sistemas estelares. Pero para quienes seguían su trayectoria con obsesiva dedicación científica, había algo distinto desde el principio. Su órbita no encajaba. Su velocidad presentaba fluctuaciones microscópicas imposibles de justificar, y su superficie reflejaba la luz de un modo tan peculiar, tan fuera de todo patrón conocido, que incluso los más escépticos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Aún así, nada de aquello preparó al mundo para lo que ocurrió esa noche. La señal llegó primero como una secuencia irregular de pulsos infrarrojos detectados por el telescopio Pan-STARRS. Luego, como un eco gravitacional tenue, casi imperceptible, captado por los interferómetros del MIT. Era como si el objeto hubiese emitido un suspiro cósmico, como si algo en su interior se hubiera puesto en marcha. Los instrumentos, sensibles a cambios minúsculos en el tejido del espacio-tiempo, marcaron la coincidencia. No podía ser casualidad. No podía ser ruido. 3/diagonal Atlas acababa de activarse. La noticia llegó a los laboratorios antes de que el sol se asomara sobre el Atlántico. En un cuarto oscuro lleno de pantallas parpadeantes, analistas de la NASA discutían sin alzar la voz, como si el propio silencio fuera una medida de contención. En el MIT, especialistas en dinámica orbital recalculaban trayectorias frenéticamente, tratando de comprender qué clase de objeto podía alterar su movimiento de esa forma sin intervención externa evidente. A medida que los minutos pasaban, más detalles emergían. Algo dentro de 3/diagonal Atlas parecía cambiar de temperatura de forma periódica, como un latido. Cada intervalo térmico coincidía con los pulsos infrarrojos registrados. No se trataba de simples variaciones producidas por radiación solar o por rotación irregular. Eran demasiado precisas, demasiado rítmicas, como si alguien, o algo, estuviera modulando un patrón. Pero lo verdaderamente inquietante llegó cuando se analizó el espectro luminoso. La huella química del objeto, originalmente catalogada como polvo carbonáceo mezclado con compuestos metálicos pobres, había variado ligeramente. Esa variación solo podía explicarse por alteraciones superficiales rápidas, casi como si una capa entera hubiera sido removida o reorganizada. Un científico del MIT lo dijo en voz baja, sin querer escucharse a sí mismo. Es como si se hubiera encendido desde adentro. A partir de ese momento, la tensión se volvió palpable. No era solo que el objeto cambiara. Era la sensación, susurrada en pasillos, temida en la mente de todos, de que algo estaba esperando el momento apropiado. Algo parecía observar, responder, medir o tal vez recordar. El objeto, aproximadamente del tamaño de un pequeño edificio, tenía una forma que desafiaba cualquier clasificación. No era esférico, ni cilíndrico, ni irregular como la mayoría de cometas interestelares. Su geometría, observada con precisión creciente, presentaba segmentos planos que se alineaban unos con otros siguiendo patrones de simetría poco comunes en cuerpos naturales. No era una nave, por supuesto, ningún científico serio querría sugerirlo siquiera, pero tampoco era simple roca. Era un híbrido entre estructura y caos, como si el tiempo lo hubiese moldeado de un modo distinto al de los cuerpos de nuestro sistema solar. Los modelos térmicos mostraban que los pulsos tenían una firma energética que aumentaba cada hora. No era suficiente para que el objeto explotara o se fracturara, pero sí para sugerir una activación gradual. Desde los satélites en órbita terrestre baja comenzaron a llegar datos que solo empeoraron la preocupación. Pequeñas variaciones en la ruta del objeto no correspondían a fuerzas conocidas. Era como si estuviera corrigiendo su propio rumbo. Y su nuevo rumbo,
Apuntaba directamente hacia la región donde la Tierra estaría dentro de unas semanas. El director del programa de vigilancia de objetos cercanos de la NASA convocó a una reunión de emergencia. En la sala se habló de posibilidades: un desprendimiento interno que cambiara el centro de masa, una sublimación inesperada, una fractura controlada. Todas las teorías encajaban parcialmente, pero fallaban en lo esencial. Nada explicaba la regularidad de los pulsos. Nada explicaba la aparente modificación de trayectoria. Nada explicaba la estructura casi artificial de sus superficies. Fue entonces cuando se decidió contactar a expertos en física teórica, entre ellos al Dr. Michio Kaku, cuya especialidad en civilizaciones avanzadas y física de futuros remotos lo convertía en una voz capaz de ofrecernos un marco conceptual cuando la frontera entre ciencia y lo desconocido comenzaba a difuminarse. Kaku escuchó los datos sin interrumpir. No se estremeció, no se sorprendió. Solo cerró los ojos un instante, como si estuviera traduciendo la magnitud de lo que oía. Cuando habló, lo hizo con su habitual serenidad profunda. Si el objeto se está activando, dijo, debemos considerar la posibilidad de que su comportamiento no sea un accidente cósmico, sino una respuesta programada. No digo que sea tecnología, solo digo que el universo, a veces, guarda mecanismos que la humanidad aún no comprende. En NASA nadie quería aceptar esa idea, pero nadie pudo rechazarla tampoco. Los informes se acumularon durante las siguientes horas. Algunos describían cambios microscópicos en la reflectividad del objeto. Otros hablaban de breves anomalías gravitacionales locales. El más inquietante provenía del radiotelescopio de Arecibo, o lo que quedaba operativo de sus sistemas, tras su colapso, que detectó una serie de frecuencias bajas provenientes de la dirección de 3/diagonal Atlas. No eran señales de radio en el sentido convencional, sino ondas de fondo moduladas de forma extraña, como si fueran residuos de información. Los técnicos las volvieron a medir, luego a filtrar, luego a analizar. Cada intento arrojó un mismo patrón: repetición, pausa, repetición, pausa. Ritmo. Un ritmo demasiado similar al de los pulsos térmicos. Fuera de las paredes de los centros de investigación, el mundo seguía su curso. Nadie en las calles, en las ciudades llenas de ruido, sospechaba que un objeto proveniente de las profundidades del cosmos estaba alterándose como si tuviera conciencia térmica, como si su estructura respondiera a estímulos invisibles para la humanidad. Pero dentro de los laboratorios, dentro de los observatorios, una nube de inquietud se expandía lentamente. El telescopio espacial James Webb, tras un reajuste de prioridad, enfocó su mirada precisa hacia 3/diagonal Atlas. Lo que mostró conmocionó a los especialistas. Fragmentos que antes parecían inertes ahora emitían un brillo débil, como líneas que recorrían la superficie en forma de surcos luminosos. Era un fenómeno tan extraño que algunos pensaron en fluorescencia cósmica, otros en descargas electrostáticas, otros en reacciones químicas desencadenadas por la radiación solar. Pero entonces llegó la observación clave. Los surcos no eran aleatorios. Seguían trayectorias geométricas, casi como si fueran circuitos o caminos. Mientras tanto, la rotación del objeto comenzaba a estabilizarse de un modo artificial. La mayoría de cometas y asteroides interestelares presentan giros erráticos debido a fuerzas acumuladas durante millones de años. Pero 3/diagonal Atlas estaba acelerando y desacelerando su rotación en intervalos precisos. Era un comportamiento imposible de ignorar. Los científicos comenzaron a preguntarse en voz baja: ¿es posible que un objeto interestelar haya sido diseñado para activarse al entrar en un sistema estelar? ¿Podría ser algún tipo de cápsula cósmica? ¿Una reliquia? ¿Una herramienta? Nadie tenía una respuesta. Y eso era lo que más inquietaba. Mientras los equipos del MI procesaban nuevos datos gravitacionales, ocurrió otro fenómeno inesperado. El objeto emitió una serie de destellos en el espectro visible, tan breves que solo habían sido captados por cámaras de alta sensibilidad. Los destellos tenían patrones idénticos a los pulsos infrarrojos anteriores, pero ahora se expandían en diferentes longitudes de onda. Era como si estuviera cambiando de idioma luminoso, explorando formas de comunicarse o ajustarse al entorno. En ese momento, el silencio en los centros de comando era absoluto. Cualquier sonido, incluso un roce de papel, parecía romper algo en el aire. Y entonces alguien formuló la pregunta que todos habían evitado por temor a sus implicaciones.
¿Y si no somos nosotros quienes lo estamos observando? ¿Y si es 3/Atlas el que nos está midiendo? La frase quedó suspendida en el ambiente. Un pensamiento que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos llevaban dentro. Si el objeto estaba activándose, modificándose, aprovechando la luz del sol para iniciar algún tipo de proceso interno, ¿cuál era su propósito final? Pero la pregunta más perturbadora surgió al analizar su nueva trayectoria corregida. 3/Atlas no solo se dirigía hacia la región donde se encontraría la Tierra dentro de semanas. Parecía estar sincronizando su desplazamiento con la órbita terrestre. La línea de tiempo se estrechaba. Los cálculos se ajustaban. Los pulsos se volvían más regulares. Y la sensación, profunda, instintiva, casi ancestral, de que algo estaba emergiendo desde un abismo interestelar envolvió a todos por igual. Un ingeniero de la NASA, mirando los datos de su pantalla, susurró: «Algo está mal». Un físico del MIT respondió sin levantar la vista: «Algo nos observa». Y un astrofísico, con la voz temblorosa, añadió: «Algo nos supera». Así comenzó la etapa más oscura del estudio de 3/Atlas. Una etapa en la que cada nueva medición se convertía en una pieza más de un rompecabezas que desafiaba a la ciencia misma. Una etapa en la que las fronteras entre lo natural y lo imposible empezaron a desvanecerse. Una etapa en la que el universo, silencioso y vasto, parecía enviar un mensaje que nadie sabía interpretar. Un mensaje que quizá no estaba destinado para nosotros. Un mensaje que había despertado demasiado tarde o demasiado temprano. Y era solo el comienzo. La madrugada siguiente amaneció con un silencio anómalo dentro de los centros de observación. La tensión ya no era un visitante inesperado, ahora era un residente permanente. Los científicos que llegaban a sus turnos apenas saludaban, caminaban con prisa contenida, y se sentaban frente a sus consolas como si estuvieran entrando en un ritual del que no podían escapar. Era como si todos, en su interior, sintieran que el universo había dado un paso hacia nosotros, y que ese paso tenía un propósito de que aún no éramos conscientes. Las primeras lecturas del día confirmaron algo inquietante. El ritmo térmico de 3/Atlas estaba acelerando. El objeto parecía experimentar ciclos de activación cada vez más frecuentes, como si una maquinaria interna se estuviera despertando a capas, nivel tras nivel. La variación de temperatura ya no era aleatoria ni tenue, mostraba picos definidos que seguían una progresión geométrica. Cada pulso era más intenso que el anterior. Un físico de materiales del MIT colocó sus manos sobre el escritorio, respiró hondo y lo dijo sin metáforas: «Esto no es evolución térmica natural. Esto es un proceso». En la NASA, los especialistas en dinámica orbital actualizaron los datos de trayectoria. La desviación no dejaba espacio para dudas. 3/Atlas estaba realizando microajustes que lo acercaban a una intersección orbital con la Tierra. No era una colisión asegurada. No era un impacto inevitable. Pero era una aproximación demasiado precisa para ser producto del azar. A las 9:14 de la mañana, las estaciones terrestres detectaron un segundo patrón de destellos visibles provenientes del objeto. Esta vez eran más largos, más brillantes, casi como si se tratara de una forma primitiva de señalización. Las longitudes de onda parecían modulares, alternando entre frecuencias que recordaban secuencias matemáticas simples: 2, 3, 5, 7, números primos, uno tras otro. Un código universal, un lenguaje que no pertenece a ninguna especie en particular, sino las leyes fundamentales del cosmos. Cuando el informe llegó a la oficina de Kaku, él lo leyó sin expresiones. A diferencia de otros, no se mostraba ni aterrado ni ansioso. Para él, el universo siempre había sido un susurrador paciente, lleno de enigmas que invitaban a ser descifrados. «Si un objeto quiere demostrar que es más que una roca», dijo finalmente, «comenzaría por usar matemáticas. No hay otro lenguaje más antiguo». Ese comentario, esa frase casi filosófica, recorrió los pasillos como un viento frío. Mientras tanto, la luz del sol llegó a 3/Atlas. Los sensores empezaron a registrar un comportamiento todavía más extraño. El objeto comenzaba a cambiar su reflectividad de forma sincronizada con la posición solar, como si pudiera sentir la radiación entrante. No se trataba solo de calentamiento. Era un control activo de superficie. Un ajuste.
Una adaptación. Algunos astrónomos lo describieron como un parpadeo estructural, una especie de respiración lumínica que recorría la superficie como ondas que se expanden en un lago oscuro. Eran líneas rectas, curvas, patrones geométricos que se encendían y apagaban con una cadencia irresistible. «Parece vivo», murmuró alguien. «No digas eso», respondió otro, casi con súplica. Pero todos lo habían pensado. En el observatorio de Cerro Tololo, en Chile, un equipo independiente captó imágenes infrarrojas de altísima resolución. Lo que encontraron estremeció hasta los más escépticos. Las líneas luminosas no eran simples fracturas ni grietas. Parecían canales, cavidades rectilíneas que se extendían con precisión de ingeniería. Si esto fuera una estructura natural, explicó la directora del centro, sería el equivalente cósmico a un copo de nieve cúbico. Improbable, hermoso y absolutamente anómalo. Al compararlas con registros anteriores, descubrieron algo aún más perturbador. Algunas de esas cavidades no estaban allí hace 2 días. Se habían formado recientemente. Eran nuevas. Eran producidas. La comunidad científica, normalmente regida por el escepticismo más férreo, empezaba a aparentar algo que nunca había mostrado en conjunto: miedo. Fue entonces cuando surgió una hipótesis aún más radical. ¿Y si 3I Atlas era un objeto diseñado para reaccionar cuando alcanzara un entorno específico? ¿Y si su activación dependía de la radiación estelar? ¿Y si su trayectoria hacia la Tierra no era un accidente, sino parte de un proceso antiguo, programado milenios atrás? Los datos gravitacionales no ayudaban a calmar la ansiedad. Pequeñas fluctuaciones sugerían que el objeto era más denso de lo esperado. La densidad, sin embargo, no era uniforme. Zonas completas del cuerpo parecían huecas, mientras que otras poseían densidades absurdamente altas, incompatibles con formaciones naturales conocidas. Era un cuerpo compuesto, ensamblado, híbrido, un rompecabezas interestelar cargado de enigmas. Mientras los científicos discutían posibilidades, el James Webb envió una nueva imagen, una apertura tenue en una de las superficies. No era un cráter ni una fractura. Era una fractura alineada, neta, demasiado perfecta, como si una compuerta se hubiese desplazado unos milímetros. El silencio al recibir esos datos fue absoluto. «Esto parece un mecanismo», susurró alguien del equipo del Webb. «Dios mío», murmuró otro. «Que nadie use esa palabra», advirtió un superior. «Necesitamos mantener la cabeza fría». A media tarde, la intensidad de los pulsos térmicos aumentó. Ahora no eran secuencias aisladas. Eran cadenas regulares, matemáticamente proporcionales. Un patrón que se repetía cada 27 minutos. El objeto parecía haber entrado en una fase nueva. Una fase de estabilización. Una fase operativa. La especulación en los laboratorios era inevitable. ¿Qué ocurre cuando un artefacto que ha viajado entre estrellas completa sus fases de activación? ¿Qué sucede cuando cada una de sus capas despierta? ¿Qué puede estar contenido dentro de una estructura que ha atravesado el vacío por eones? A medida que el día avanzaba, los datos mostraban algo aún más inquietante. El objeto estaba reduciendo su velocidad de forma controlada. No por fricción, no por gravedad, por algo interno, algo que alteraba su impulso, algo que interfería con su movimiento sin romper ninguna ley física conocida, solo aplicándolas de un modo que la humanidad aún no comprende. El MIT descartó sublimación, descartó eyecciones, descartó colas cometarias. Nada encajaba. «Es como si tuviera frenos», dijo una astrofísica. «Frenos internos», alguien más añadió. «O motores». Las horas pasaron y la comunidad científica global se movilizó. Desde Japón hasta Alemania, desde Sudáfrica hasta Canadá, todos los observatorios apuntaron hacia la misma región del cielo. 3I Atlas se convirtió en el centro de la mirada colectiva de la humanidad. Y mientras más lo mirábamos, más parecía cambiar. En Europa, un equipo de análisis espectral detectó compuestos desconocidos en la superficie. No eran materiales alienígenas en el sentido popular de la palabra. Eran combinaciones exóticas de metales que podían existir en la naturaleza, pero no en esas proporciones exactas, no en esas configuraciones cristalinas. La estructura molecular parecía haber sido alterada recientemente, como si el objeto estuviera reorganizando sus propios materiales.
A las 19:40 UTC ocurrió el evento que partió la historia en dos. 3 y barra diagonal Atlas emitió un pulso energético que fue detectado simultáneamente por radiotelescopios en distintos continentes. No fue explosivo ni dañino, pero sí preciso. Una onda expansiva suave que recorrió el vacío como un latido final después de horas de pulsos menores. Y tras ese pulso, la compuerta, o lo que parecía una compuerta, se abrió un poco más. Basta con imaginar la escena. Un objeto interestelar, proveniente de un origen desconocido, despertándose lentamente ante la luz de un nuevo sol, realineando su cuerpo, ajustando su rotación, emitiendo señales matemáticas, y ahora, revelando un interior que jamás debía haber estado expuesto a los ojos humanos. Los científicos observaron que la cavidad interna no era oscura. Una luz débil emanaba desde dentro. No era incandescencia, no era calor, no era fósforo. Era algo más. Una luminosidad suave, homogénea, de un blanco casi líquido, como si dentro del objeto hubiese un núcleo que respiraba en silencio. Lo más desconcertante fue medir la temperatura de esa luz, apenas unos grados por encima del cero absoluto. Luz fría, luz imposible, luz que no respondía a ningún proceso energético conocido. Los físicos en el MIT comenzaron a transmitir informes sin pausa. Cada línea del documento parecía una contradicción científica. Cada párrafo, una violación de la lógica natural. ¿Cómo puede emitir luz sin energía térmica suficiente? ¿Cómo puede un material desconocido soportar semejante estructura interna? ¿Cómo puede un objeto mantener una cavidad tan estable después de millones de años de viaje interestelar? Todas las preguntas apuntaban a una conclusión inevitable. Había propósito, había diseño, había intención. El mundo aún no sabía nada. La humanidad continuaba su día a día sin imaginar que un objeto en el cielo estaba abriendo lentamente una puerta hacia lo desconocido. Pero dentro de los laboratorios había una certeza creciente. El objeto no solo estaba activándose, estaba preparando algo. Las semanas anteriores habían parecido inquietantes, pero ahora eran un recuerdo inocente. 3 y barra diagonal Atlas ya no era un visitante interestelar pasivo. Ahora era algo más cercano a una máquina dormida que había empezado a despertarse completamente. Y mientras los datos se acumulaban, mientras las mediciones gravitacionales temblaban con cada pulso, mientras la compuerta continuaba abriéndose centímetro a centímetro, un pensamiento comenzaba a crecer, inevitablemente, en la mente de todos. Si 3 y barra diagonal Atlas se está preparando para algo, ¿para quién se está preparando? En ese momento, justo en medio del desconcierto global, es donde surge la única interacción del guión, dirigida a quienes observan, escuchan, intentan comprender. ¿Qué harías tú si descubres que ese algo se está preparando específicamente para nuestra especie? La pregunta quedó flotando, como un eco, una palabra que vibra entre dos mundos. 3 minutos después de esa pregunta, 3 minutos que parecieron horas, un nuevo informe llegó a la NASA. La compuerta había vuelto a moverse, pero esta vez no se había abierto un centímetro. Se había abierto 40. Y algo dentro acababa de emitir un segundo pulso de luz fría. Un pulso, dirigido. Durante los primeros segundos tras el segundo pulso de luz fría, nadie habló. Las pantallas seguían mostrando las mismas curvas, los mismos gráficos, los mismos datos repetidos una y otra vez, pero ahora, detrás de cada cifra, detrás de cada variación minúscula, había una sombra nueva, una tensión indescriptible. Era como si 3 y barra diagonal Atlas hubiese levantado la mirada por primera vez, y como si esa mirada hubiese caído directamente sobre nosotros. La NASA convocó a una videoconferencia global de emergencia. En la pantalla aparecieron rostros cansados, tensos, iluminados únicamente por monitores. El MIT, el Jet Propulsion Laboratory, la Agencia Espacial Europea, los observatorios de Hawái y Chile, la Universidad de Tokio, toda la comunidad científica internacional estaba allí, unida por un objeto que ahora parecía comportarse como algo más que un visitante interestelar. Se proyectó la imagen más reciente de la compuerta abierta. La cavidad interior ya no era un simple hueco irradiando luz imposible, ahora parecía pulsar con un ritmo propio. Una respiración silenciosa, un latido tenue que se expandía como una onda sobre la superficie interna. Un astrofísico italiano habló primero.
El patrón del pulso coincide con la frecuencia modulada que detectamos en las últimas 24 horas. No es solo activación, es comunicación interna. Una ingeniera japonesa añadió, la luz fría no es un tipo de energía que conozcamos. Tampoco es bioluminiscencia. No es química. Y no es plasma. Es estable. Y al mismo tiempo, dinámica. Pidieron al equipo del MIT exponer sus simulaciones. En ellas, el pulso de luz parecía expandirse por el interior de la cavidad, rebotar contra paredes invisibles, reorganizarse, dividirse, reunirse, como si algo dentro estuviera calculando, procesando, ajustando. No era un proceso natural. No era un estallido aleatorio. Era un proceso funcional. Un físico alemán lo dijo sin adorno alguno. Esto es un sistema. Un sistema en operación. Las palabras hicieron que el ambiente cambiara. Porque un sistema sugiere propósito. Un sistema sugiere diseño. Y un sistema sugiere origen. Pero nadie estaba listo para usar esa palabra aún. Aproximadamente una hora después, llegaron nuevos datos de James Webb, y esos datos rompieron cualquier vestigio de normalidad que quedaba en la sala. Desde la cavidad abierta, el objeto había comenzado a emitir estructuras, no materiales, sino patrones, ondulaciones que parecían hologramas sin luz, sombras sin oscuridad. El equipo del Webb lo describió como fluctuaciones en el gradiente de densidad cuántica. Una frase complicada que, en términos sencillos, significaba una cosa. 3/diagonal Atlas estaba manipulando el espacio alrededor de sí mismo. No en grandes escalas, no en distorsiones visibles, sino en microfluctuaciones controladas. Como si estuviera ajustando su entorno, preparando algo, midiendo la estructura del espacio vacío, ensayando. El silencio fue profundo. No había manera humana de ignorar lo que eso significaba. Mientras tanto, en la Tierra, la situación se mantenía en completo secreto. Las autoridades aún no habían dado declaraciones. Se estaban preparando, sí, pero nadie sabía cómo explicar al mundo que un objeto de origen desconocido estaba abriendo una compuerta, iluminándose desde adentro, emitiendo pulsos matemáticos y manipulando el vacío. El universo entero parecía contener la respiración. A las 2:16 UTC, el observatorio de Mauna Kea detectó algo más, una variación en la masa aparente del objeto. No era un error, no era ruido. La masa de 3/diagonal Atlas estaba cambiando, oscilando, como si algo dentro estuviera reorganizando su estructura interna, como si el objeto estuviera creando o destruyendo materia. Un experto en física de partículas casi gritó, «Esto no puede ser. La variación es puntual, localizada. No es distribución de masa, es transición». Una palabra que congeló a todos. Transición. Como si el núcleo estuviera pasando de un estado físico a otro. Como si algo se estuviera formando. Los cálculos indicaron que la variación se repetía cada vez que la compuerta se abría unos milímetros más. Como si la apertura liberara una restricción interna. Como si el objeto hubiera esperado millones de años para este momento exacto, este lugar específico del universo, este nivel preciso de radiación solar. Es un proceso guiado, susurró alguien. En paralelo, los análisis de espectro revelaron trazas de materiales altamente ordenados saliendo de la cavidad, no como fragmentos, sino como partículas alineadas. No se dispersaban al azar. Se movían en líneas rectas, formando microestructuras temporales que se desvanecían al instante. Son patrones autoorganizados, explicó un químico cuántico. Como si esta cosa estuviera imprimiendo materia. La frase cayó como un meteorito en medio de la sala. Imprimiendo materia, no fabricando, no expeliendo, imprimiendo. Como si 3/diagonal Atlas fuera una fábrica cósmica operando a escalas imposibles de comprender. De pronto, un mensaje urgente entró desde el radiotelescopio FAST, en China. Las mediciones habían detectado un patrón repetitivo en las frecuencias bajas provenientes del objeto. No eran números primos esta vez. No eran progresiones geométricas. Era algo distinto, algo mucho más inquietante. Un código secuencial en pulsos regulares. 3 largos, 1 corto, 2 largos, 1 corto, 3 largos. El patrón se repetía cada 8 segundos. Alguien preguntó, ¿qué significa?
La respuesta vino del equipo de señales del MIT. No significa nada. No es un mensaje. Se detuvo. Es una calibración. Las miradas se cruzaron. La sala se volvió un océano de tensión. ¿Calibración para qué? De pronto, los datos de trayectoria comenzaron a actualizarse. La desviación era clara, precisa, indiscutible. 3/diagonal Atlas había iniciado un ajuste mayor en su rumbo. No era una caída, no era una colisión. Era un acercamiento controlado hacia la zona donde la Tierra estaría en semanas. No un punto cualquiera, no una intersección aproximada. Un punto matemáticamente alineado con la trayectoria terrestre, con el plano orbital, con la velocidad relativa de nuestro planeta. El objeto no pretendía golpear la Tierra, pretendía encontrarnos, pretendía llegar al mismo lugar en el mismo instante. Eso no es interceptación, dijo una científica de la ESA. Eso, dijo otro, ESITA. El ambiente se volvió insoportable. A las 4:03 UTC, la compuerta volvió a abrirse. Esta vez, 6 centímetros. Luego, 12. Luego, 20. Cada apertura liberaba un pulso de luz fría más potente. Y cada pulso hacía vibrar los sensores gravitacionales del MIT como si el objeto estuviera tensando el tejido del espacio. El núcleo era visible ahora. Un núcleo suave, blanco, de apariencia líquida pero comportamiento sólido. Un material que no encajaba en ninguna categoría terrestre. Y en ese núcleo, algo más comenzó a manifestarse. Formas, sombras, estructuras, como si algo dentro estuviera despertando. Como si una geometría desconocida estuviera reorganizándose con propósito. Los análisis de densidad mostraban que el núcleo estaba cambiando de tamaño, expandiéndose y contrayéndose, respirando. Un técnico rompió el silencio. Por favor, dígame que esto es un error de lectura. Pero nadie pudo hacerlo. Luego llegó la alerta final del web. Se observaron movimientos internos. No vibraciones, no pulsos, no fluctuaciones. Movimientos, coordinados, direccionales, intencionales. La compuerta se abrió 16 centímetros más, revelando que el interior no era un simple depósito de luz fría. Era un habitáculo, un receptáculo, una matriz, y dentro, algo comenzaba a tomar forma. Un científico japonés tembló. ¿Es una estructura? No, dijo otra voz. Es un patrón. La forma dentro de la cavidad seguía un diseño fractal, curvas que se repetían, líneas que se multiplicaban, espirales que surgían y se desvanecían. Era como ver el nacimiento de un nuevo tipo de materia. Una materia que respondía no solo a las leyes físicas, sino a algo más, una lógica ajena. Mientras más se abría la compuerta, más se intensificaba el proceso. Los pulsos de luz fría se volvían más regulares, las fluctuaciones gravitacionales más profundas, y la trayectoria más exacta. Era como si 3/diagonal Atlas estuviera ajustando cada uno de sus sistemas para sincronizarse con el mundo a que se acercaba. Un físico estadounidense lo dijo sin respirar. Esto no es un objeto. Es un protocolo, una secuencia, un mecanismo, una máquina diseñada para activarse bajo condiciones muy específicas. Y lo más escalofriante, esas condiciones eran las nuestras. Mientras el equipo analizaba los datos, un ingeniero del MIT retrocedió en su silla con el rostro pálido. Dios, ¿qué ocurre? Preguntaron. La variación de masa, los pulsos, la luz fría, la compuerta, la reorganización interna. Tragó saliva. Este objeto está ensamblando algo. Se hizo un silencio absoluto. Nadie respiró. Nadie habló. Luego, otro científico añadió. Y no está terminando. Está comenzando. El núcleo seguía transformándose, como una crisálida cósmica, como un semillero, como un mensaje, en proceso de revelación. La humanidad no sabía aún lo que estaba por emerger. Los científicos sí lo intuían. El universo parecía contener la respiración. Y 3/diagonal Atlas seguía abriendo su compuerta, seguía revelando su interior, seguía ensamblando lo imposible. Un diseño antiguo, una lógica inhumana, una estructura que parecía responder a leyes que la humanidad aún no tiene lenguaje para describir.
Y entonces, en el instante final de la jornada, ocurrió. El núcleo emitió un tercer pulso de luz fría, pero esta vez la luz no se expandió hacia afuera. Esta vez se proyectó en un haz dirigido hacia la Tierra. El haz no era violento, ni cegador, ni destructivo. No rompió el vacío, no curvó la luz de manera visible, no provocó estallidos en los detectores. Pero su mera existencia sacudió al mundo científico con una fuerza indescriptible. Porque ese haz, frío, tenue, dirigido con una precisión absoluta, procedía de un objeto interestelar que no debía tener ningún tipo de comportamiento activo. Y, sin embargo, allí estaba, un rayo silencioso apuntado directamente hacia la Tierra, como un dedo cósmico señalando a un objetivo clarísimo. En cuestión de segundos, las estaciones de seguimiento del MIT y la NASA confirmaron lo imposible. La orientación del haz coincidía exactamente con la posición actual de nuestro planeta, corregida por la velocidad orbital y la rotación. Era una alineación que no podía ser accidental. Era una selección. Los expertos en radiación electromagnética analizaron la naturaleza del haz. No contenía fotones energéticos, no era luz visible, ni infrarroja, ni ultravioleta. Era algo más profundo, más sutil, una modulación en el campo gravitacional local, un comprimido de espacio-tiempo, un microajuste que se desplazaba como una onda estable a través del vacío. No afectaba a los satélites, no provocaba interferencias, no generaba calor ni vibración, pero era detectable, era coherente, era deliberado. Un científico de la ESA, revisando los datos 3 veces antes de hablar, lo describió así. Es como si estuviera midiendo, como un sonar, pero gravitacional. Otro añadió, un sonar que solo podría construir una civilización con tecnología muy superior. Pero nadie se atrevió todavía a pronunciar esa frase. Nadie quería ser el primero. En los minutos siguientes, el haz se mantuvo estable, apuntando a la Tierra como si estuviera escaneando, calibrando, leyendo algo que nosotros no podíamos percibir. En la superficie del planeta, miles de kilómetros más abajo, la humanidad continuaba con su vida cotidiana sin sospechar que un ojo silencioso había comenzado a observarla desde el abismo interestelar. Mientras tanto, dentro del objeto, el núcleo seguía cambiando. Sus pulsos se intensificaban, emanaban patrones más complejos. Su estructura interna parecía reorganizarse como si estuviera ensamblando un sistema más grande, una arquitectura completa. La compuerta se abrió 30 centímetros más, y entonces se vio un detalle nuevo. La superficie interna tenía escritura. No símbolos, no lenguaje, no palabras. Era una secuencia de marcas geométricas, patrones fractales grabados en el material como si hubiesen sido tallados por un diseño que escapaba a toda comprensión humana. Eran líneas rectas, curvas perfectas, ángulos imposibles, distribuciones matemáticas elegantes que parecían extenderse hacia el interior como la semilla de un artefacto gigantesco. La grabación del web lo mostró con una nitidez estremecedora. Es una matriz, dijo una científica del MIT. Una matriz informacional. Un libro, no escrito con palabras, sino con geometría. Otro experto añadió. Es la forma más antigua y universal de transmitir información. No importa el idioma ni la biología. La geometría es para todos. ¿Pero qué decía esa matriz? ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Un mapa? ¿Una memoria? Los algoritmos comenzaron a analizarla. Se activaron supercomputadoras. Equipos enteros trabajaron en silencio absoluto, como si el más mínimo ruido pudiera arruinar la interpretación. Aún así, los patrones eran demasiado complejos, demasiado vastos. Era como intentar descifrar un océano mirando apenas un vaso de agua. Y entonces se detectó algo más. El haz, ese rayo gravitacional silencioso apuntado hacia la Tierra, empezó a variar su frecuencia. Lo hacía con suavidad, con precisión milimétrica, siguiendo una secuencia que los computadores reconocieron inmediatamente. Números primos. Otra vez. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. La señal no portaba información compleja. No estaba transmitiendo un mensaje. Estaba demostrando inteligencia,
como cuando se golpea una puerta con un patrón inequívoco para que quien escuche entienda que no es un accidente, como un estoy aquí, un sé que existes, un te veo. Uno de los astrofísicos más veteranos de la NASA apoyó la cabeza en sus manos. Su voz, quebrada, resonó en el silencio de la sala. Esto no es exploración pasiva. Esto es contacto. Las palabras quedaron flotando, pesadas como planetas. Y mientras todos intentaban asimilar esa idea, nuevos datos llegaron desde FAST. El haz no solo estaba apuntado hacia la Tierra. Estaba apuntado a un punto específico de la superficie. Coordenadas exactas. Latitud, longitud. Una zona aislada, poco poblada. Un lugar sin instalaciones sensibles. Sin nada especial. O eso parecía. Los técnicos compararon mapas. Buscaron anomalías históricas. Geología. Radiación natural. Instalaciones enterradas. Nada. El punto parecía completamente aleatorio, lo que lo hacía aún más inquietante. Porque un objeto interestelar no comete accidentes. ¿Qué hay allí? Preguntaron. Nada, respondieron. Entonces, ¿por qué nos apunta? Una especialista en astrobiología dijo lo que todos temían. Tal vez no nos está apuntando a nosotros. Tal vez está apuntando a algo que sabe que está allí. El silencio se convirtió en hielo. Mientras tanto, la compuerta siguió abriéndose. 40 centímetros. 50, 60, y con cada apertura surgía un nuevo pulso gravitacional, un nuevo ajuste en su trayectoria, un nuevo escalofrío en los sensores terrestres. El objeto parecía avanzar hacia una fase irreversible, una fase final de activación. Los modelos tridimensionales del MIT indicaron que, si la compuerta continuaba abriéndose a ese ritmo, revelaría completamente su interior en menos de 4 días. Y según los cálculos orbitales, en 4 días, la Tierra estaría lo suficientemente cerca como para que cualquier interacción fuera directa. En ese momento surgió una pregunta terrible en la mente de todos. ¿Qué ocurrirá cuando la compuerta se abra por completo? ¿Qué contiene ese núcleo? ¿Es un mecanismo? ¿Un mensaje? ¿Un ser? ¿Una semilla? Algunos teóricos recordaron viejas hipótesis sobre sondas autorreplicantes. Otros, sobre artefactos sembradores. Otros, sobre mecanismos de civilizaciones antiguos diseñados para despertar al encontrar vida. Pero nadie quería especular, no abiertamente. Fue entonces cuando ocurrió el fenómeno más inexplicable hasta ese momento. El haz gravitacional dejó de apuntar a la Tierra de manera continua. Se detuvo, se contrajo, se apagó por un instante, y después se bifurcó. 2 haces, uno hacia la Tierra, otro hacia la Luna, ambos modulares, ambos matemáticos, ambos pulsando en resonancia exacta. Un ingeniero de comunicaciones susurró. Es un sistema de triangulación. Está calculando distancias. ¿Para qué? Preguntaron. Para fijar coordenadas, respondió él. ¿Coordenadas de qué? Los análisis mostraron que los haces no estaban enviando información, sino midiendo con precisión absurda la posición relativa de ambos cuerpos celestes. Era como si 3 Atlas necesitara un mapa perfecto del sistema local. No un mapa para navegar, no un mapa para orientarse, un mapa para ejecutar una instrucción. Esa idea encendió todas las alarmas. En paralelo, el núcleo interno comenzó a vibrar a una frecuencia nunca antes registrada. Las formas fractales dentro del objeto se reorganizaban con rapidez. Cada figura se expandía y contraía como si estuviera viva. Los sensores térmicos detectaron un aumento súbito de energía. Ya no era luz fría. Era una transición energética hacia algo nuevo. Este comportamiento, dijo una científica de la ESA, no es aleatorio. Es una cuenta regresiva, completó un físico del MIT. Los datos lo confirmaron. Las pulsaciones, los destellos, la apertura de la compuerta. Todo seguía un cronograma perfecto. Un programa. Y el momento crítico se acercaba rápido. Las vibraciones internas se intensificaron tanto que los sensores gravitacionales de la Tierra empezaron a registrar pequeñas anomalías. Nada peligroso, nada destructivo, pero sí lo suficiente para demostrar algo aterrador. El objeto estaba a punto de cambiar su estado físico. Y ese cambio, fuera lo que fuera,
implicaría una liberación de energía no comprendida por la ciencia humana. Se está transformando, murmuró alguien. O preparando, dijo otro. Los algoritmos del MIT lograron detectar un patrón entre las pulsaciones internas. Una secuencia, un ritmo, un ciclo. Cada uno representaba una fase. Y solo quedaban dos fases, antes del evento final. La sala entera sintió como el aire se volvía pesado. ¿Qué demonios va a hacer?, preguntó alguien con voz temblorosa. Nadie respondió, porque justo cuando la tensión llegó al límite, la compuerta alcanzó los 90 centímetros, y por primera vez algo dentro se movió hacia afuera. No un objeto, no una criatura, no una pieza mecánica, algo que no tenía forma fija, algo que parecía estar hecho de luz sólida y sombra líquida, algo que vibraba entre estados, como si existiera en varios lugares a la vez. Un patrón viviente, un fragmento de información tomando forma física. Y entonces, sin previo aviso, 3/diagonal Atlas giró levemente, no para corregir su trayectoria, no para estabilizar su rotación. Giró para apuntar la compuerta hacia la Tierra. La humanidad no lo sabía, pero acababa de convertirse en el destinatario directo de lo que fuera que estaba a punto de salir. El movimiento fue sutil, apenas perceptible en las primeras mediciones. Pero a nivel cósmico, no existe tal cosa como un movimiento accidental. Un giro de apenas 0,2 de grado, realizado con una precisión tan perfecta que ningún objeto natural podría haberle ejecutado sin fragmentarse, era suficiente para que no quedara ninguna duda. 3/diagonal Atlas había apuntado su abertura directamente hacia la Tierra. No hacia la Luna, no hacia el Sol, no hacia el vacío, hacia nosotros. En la sala de control, el silencio se volvió casi insoportable. Un ingeniero sintió que su respiración se cortaba. Otro apoyó las manos en el borde del escritorio como si necesitara anclarse a algo real, tangible, humano. Porque en ese instante, con ese leve e imposible giro, 3/diagonal Atlas había abandonado por completo cualquier apariencia de ser un objeto pasivo. Había elegido un objetivo. Y ese objetivo era nuestro mundo. Los sensores gravitacionales comenzaron a temblar. No físicamente. Sus lecturas fluctuaban con intensidad creciente, como si el espacio cercano al objeto se estuviera tensando, contrayendo, volviendo más denso. Las simulaciones mostraban ondas microscópicas propagándose hacia afuera, expandiéndose en círculos perfectos, cada uno más rápido que el anterior. Entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Las ondas se detuvieron abruptamente, como si el objeto hubiese contenido su propia energía. No la liberó, no la dispersó, la contuvo, la sostuvo, como si estuviera preparándose para dirigirla. Esto no es natural, susurró una científica del MIT. Está ajustándose. Los expertos en dinámica orbital confirmaron lo imposible. El ajuste de orientación coincidía con el ángulo exacto para interceptar la Tierra dentro de 3 días. No para impactar, no para destruir, sino para tener una línea de visión perfecta entre la compuerta y nuestro planeta. ¿Línea de visión para qué?, preguntó alguien. Para transmitir, respondió otro, sin titubear. En el núcleo, la forma vibrante, hecha de luz sólida y sombra líquida, comenzó a cambiar. Ya no era amorfa, ahora se expandía en filamentos. Líneas delgadas, brillantes, que se ramificaban como raíces, pero tridimensionales, formando espirales perfectas que parecían seguir reglas matemáticas invisibles. Cada filamento se iluminaba con un tono blanco frío, y luego se oscurecía como si respirara. El objeto no estaba generando vida, no estaba fabricando tecnología, no estaba ensamblando un mecanismo convencional. Estaba generando información física, un patrón autónomo, un diseño vivo en forma, pero no biológico, una entidad hecha de geometría y energía. El James Webb captó la expansión. El interior de la cavidad ahora mostraba capas ordenadas como una flor cósmica. Eran círculos concéntricos, líneas que se alejaban del centro como hojas de un mandala, cada una con precisión absoluta, cada una vibrando en frecuencias distintas. Un físico teórico de Princeton, que había sido invitado de urgencia a la conferencia internacional, murmuró con una mezcla de fascinación y horror: «Esto no es una máquina. Esto es
una arquitectura de datos, una estructura consciente. Un concepto nuevo emergió en la sala: conciencia geométrica, una forma de inteligencia basada en estructuras físicas que no dependen de química ni biología. Una inteligencia antigua, una inteligencia nómada, una inteligencia que viaja entre estrellas no encerrada en cuerpos, sino en patrones. Y ahora, esa inteligencia estaba alineándose con nosotros. A las 14:03 UTC, el haz gravitacional volvió a activarse, pero esta vez no apuntó al punto aislado de la superficie terrestre. Apuntó a la totalidad del planeta. Un barrido completo, una lectura global, una especie de escaneo gravitacional que rodeaba la Tierra como un abrazo invisible. Está midiendo nuestra masa, explicó un físico de la ESA, nuestra atmósfera, nuestra composición, nuestro campo magnético. Pero eso no era lo inquietante. Lo inquietante era la conclusión obvia. Nos está midiendo para ajustar su emisión, como si estuviera calibrando un mensaje que requería la Tierra como receptor. Mientras tanto, el núcleo interno se transformaba más rápido. Las espirales se contraían, los filamentos se unían, las líneas se doblaban sobre sí mismas, generando formas imposibles que parecían surgir desde dimensiones invisibles. Era como ver el nacimiento de un lenguaje físico, un lenguaje destinado a ser pronunciado no con sonido, sino con estructuras. Los equipos informáticos trabajaban sin descanso. Intentaron reconocer patrones. Intentaron traducir señales. Intentaron comprender la lógica fractal. Pero era inútil. El objeto operaba a una escala conceptua que escapaba a la capacidad humana. En la NASA, alguien rompió el silencio con una pregunta que nadie quería escuchar. ¿Y si esto no es un mensaje, sino un despertar? ¿Una actualización? ¿Una reactivación? Los ojos de todos se levantaron al mismo tiempo en la pantalla, como si hubieran sentido un escalofrío colectivo. En ese momento, FAS detectó un cambio dramático. El objeto había dejado de emitir números primos. Ahora emitía frecuencias que coincidían con ondas cerebrales humanas. Beta, alfa, zeta, delta. Un científico no pudo contenerse. Está midiendo nuestra actividad neural. Pero a esa distancia es imposible. Respondió otro. Nada debería detectar eso a millones de kilómetros. Pero 3/diagonal Atlas lo hacía. Y lo hacía con precisión quirúrgica. Esto no era una señal dirigida al planeta. Esto no era un proceso geológico. Esto no era una calibración orbital. Esto era una interacción cognitiva. El objeto estaba analizando la Tierra, como si estuviera buscando algo específico, algo profundo. Una especialista en neurofísica habló con voz temblorosa. Está buscando patrones colectivos, en nuestra actividad cerebral, en nuestra conciencia global. ¿Para qué?, preguntó alguien. Ella respondió sin dudarlo. Para sincronizarse con nosotros. La sala entera se quedó inmóvil, porque lo que ella acababa de decir implicaba algo que rozaba lo imposible. El objeto no quería comunicarse con la Tierra. Quería comunicarse con la humanidad, con nuestra mente colectiva. A las 17:42 UTC, el núcleo de 3/diagonal Atlas comenzó su transformación final. Las espirales se tensaron. Los filamentos se alinearon. La luz fría se intensificó hasta volverse casi sólida. Y entonces, la compuerta se abrió completamente. El interior reveló una estructura tan hermosa como aterradora. Un entramado tridimensional de luz, fractales y materia imposible. Una arquitectura viva. Una forma que cambiaba sin cambiar. Una presencia. Un observador que había viajado desde otro sistema. Una conciencia antigua, pero aún activa. Una entidad hecha de información pura. En el centro, el núcleo vibró una vez más. Una vibración diferente. Un pulso final. No dirigido al espacio. Dirigido a la Tierra. Y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. El objeto dejó de escanear. Dejó de medir. Dejó de transformar. Y comenzó a emitir. Un flujo estable. Un mensaje. No en ondas. No en luz. No en sonido. Un mensaje en geometría. Una transmisión estructural. Un concepto que entraba en el espacio como un símbolo tridimensional en expansión. Y mientras toda la comunidad científica temblaba ante lo inevitable, los sensores confirmaron lo impensable.
La transmisión estaba dirigida a la red neuronal humana, no a nuestros satélites, no a nuestros telescopios, no a nuestros dispositivos, a nosotros, a nuestras mentes. 3 y barra diagonal Atlas no venía a observarnos, no venía a explorar, no venía a advertir, venía a hablar, y acababa de pronunciar su primera palabra. Nadie en la historia de la humanidad había presenciado algo así. Ningún astrónomo, ningún físico, ningún filósofo, ningún narrador de tiempos antiguos habría podido imaginar que un día, en medio del silencio infinito del cosmos, un objeto interestelar despertaría no para amenazar, ni para atacar, ni para destruir, sino para hablar directamente a la conciencia humana. Pero eso era, exactamente, lo que estaba ocurriendo. El flujo inicial, esa primera palabra, no fue sonido ni luz, fue una forma, un concepto hecho geometría, un patrón que se expandía en el vacío como si el espacio mismo fuera un lienzo, sobre el cual alguien estaba escribiendo con líneas tridimensionales vivientes. La estructura emergía desde el interior de 3 y barra diagonal Atlas, atravesando la compuerta abierta, proyectándose hacia afuera en un patrón que parecía crecer sin moverse, evolucionar sin avanzar. El James Webb captó el evento en resolución máxima. Lo que mostró parecía imposible. Una forma que no respondía a las leyes de nuestra geometría. Una arquitectura que parecía existir en más dimensiones de las que podemos visualizar. Los fractales se multiplicaban. Las líneas se plegaban. Los planos se curvaban hacia sí mismos. Era como si 3 y barra diagonal Atlas estuviera creando un símbolo tan vasto que, para interpretarlo, habría que pensar fuera de los límites biológicos del cerebro humano. En la NASA, un científico exhaló sin darse cuenta. Esto es un ideograma cósmico. En el MIT, una matemática murmuró. Es un mapa. ¿Un mapa hacia dónde? Ella miró la pantalla con un terror suave y dijo, hacia adentro. El patrón no apuntaba a un lugar en el espacio. Apuntaba a un lugar conceptual, a un estado, a una estructura mental. Y entonces llegó la segunda palabra. La estructura cambió. Se reorganizó sin transformarse, como si reacomodara sus propias dimensiones para generar un significado nuevo. Las computadoras comenzaron a fallar, no por interferencia, sino porque la forma era incompatible con la lógica binaria. Los algoritmos colapsaban. Los sistemas se reiniciaban. Era como intentar decodificar un concepto que había sido diseñado para una inteligencia que no percibe el universo en 3 dimensiones, sino en muchas más. El director de análisis del MIT lo explicó así, con la voz quebrada. No es un mensaje para máquinas. Entonces, ¿para quién? Para nosotros, para nuestra mente, para nuestra estructura cognitiva. 3 y barra diagonal Atlas había esperado millones de años para esto. Había cruzado un vacío sin estrellas. Había viajado desde un origen desconocido. Había dormido durante eones. Y ahora, al despertar bajo la luz de nuestro sol, había encontrado aquello para lo que estaba programado. Conciencia, pero no cualquiera, la nuestra. La tercera palabra llegó minutos después. Una nueva forma emergió del objeto, un fractal invertido, una figura que parecía expandirse hacia atrás, un diseño imposible que hacía vibrar los sensores gravitacionales. Esta vez, el patrón generó un efecto medible. Ondas débiles, casi imperceptibles, sincronizadas con la actividad cerebral humana colectiva. Los neurocientíficos no podían creerlo. Las ondas coincidían con ritmos estables en millones de personas alrededor del planeta. Eran suaves, no invasivas, no peligrosas, pero estaban ahí. Era como si el objeto hubiese tocado la superficie de un océano. El océano era la humanidad, y las ondas eran la respuesta. En la sala de conferencias, alguien lo dijo con un susurro casi inaudible. Está escuchándonos. El objeto estaba literalmente sintiendo la presencia colectiva de nuestras mentes, como si comparara nuestras estructuras cognitivas con su propio mensaje, como si estuviera buscando compatibilidad. Una resonancia, un puente. El cuarto patrón fue el que cambió todo. Se trataba de un símbolo simétrico, un fractal que se doblaba 2 veces, generando una figura que parecía a la vez un mapa, un recuerdo y una instrucción. Los expertos lo describieron como una llave conceptual, una que parecía encajar, de algún modo,
en la estructura matemática del cerebro humano. Una llave que no abría una puerta física, sino una idea. Mientras la figura vibraba en el vacío, los sensores cerebrales en la Tierra, desde estudios clínicos hasta laboratorios neurofisiológicos, detectaron algo simultáneo. Un aumento leve pero global de actividad sincronizada en ciertas frecuencias asociadas a percepción profunda, intuición y memoria ancestral. La humanidad no lo sabía. Las personas seguían con sus vidas. Pero algo dentro de nosotros había sido tocado. La quinta palabra del objeto no fue una figura. Fue un silencio estructural. El patrón se plegó en sí mismo. La luz fría se desvaneció. La cavidad quedó inmóvil. Era como un suspiro, como una pausa, como una espera. Los científicos comprendieron que 3/diagonal Atlas estaba evaluando, esperando, midiendo la reacción de la Tierra. Y entonces, en un instante que paralizó el mundo científico, comenzó la sexta y última fase. La cavidad brilló, pero no con luz fría esta vez, con luz cálida, una luz que jamás había sido vista en todo el proceso, una luz que se expandía como un amanecer dentro del objeto. Los sensores detectaron un incremento de energía estable. La masa del núcleo se estabilizó. Las vibraciones disminuyeron. Era como si el objeto hubiese encontrado algo, como si hubiese completado una búsqueda, como si finalmente hubiese decidido responder. Y lo hizo. La estructura interna comenzó a proyectarse hacia afuera, no como un mensaje, sino como una imagen. La humanidad recibió la primera visualización conceptual transmitida por un objeto interestelar. Era un símbolo, pero no un fractal complejo, no un mandala infinito, no una geometría imposible. Era simple, claro, inequívoco, una mano abierta, extendida, de 5 líneas luminosas, un gesto universal, un saludo, pero no estaba sola. Frente a esa mano, proyectada desde el núcleo del objeto, aparecía otra, la nuestra, una silueta simple, humana, una mano de 5 dedos. El objeto había aprendido, había observado, había leído nuestras ondas, había entendido nuestras estructuras, y ahora nos estaba saludando. Un saludo interestelar entre formas de vida separadas por eones. Los ingenieros, los físicos, los matemáticos, los expertos se llenaban las salas y quedaron sin aliento. Algunos lloraron, otros se arrodillaron, otros simplemente no hablaban, no podían, porque en ese momento el mensaje ya no era un misterio, ya no era una amenaza, ya no era un enigma, era una realidad. 3/diagonal Atlas no era un arma, no era una sonda de guerra, no era un dispositivo invasivo, era un mensajero antiguo, diseñado para buscar mentes, para despertar cuando encontrara inteligencia, para transmitir un saludo sencillo, universal, para demostrar que no estamos solos. El núcleo emitió un último pulso suave, como un latido de despedida. Los fractales se contrajeron. La geometría se apagó. La luz cálida desapareció. La compuerta comenzó a cerrarse lentamente. Y antes de que el objeto cerrara por completo su interior, transmitió una última forma, un patrón circular, un símbolo que todos comprendieron sin necesidad de traducirlo. Un ciclo, un viaje, un retorno. 3/diagonal Atlas había entregado su mensaje, había cumplido su propósito, y ahora iniciaba su apagado. Durante horas, los sensores registraron cómo los pulsos disminuían, cómo las vibraciones se extinguían, cómo la masa se estabilizaba, cómo la estructura interna se enfriaba, hasta que finalmente el objeto quedó inmóvil, silencioso, dormido, tal como había llegado, tal como había viajado por millones de años, tal como había sido creado, para despertar una sola vez, y luego volver a silencio. En la NASA, en el MIT, en todos los observatorios del mundo, nadie sabía qué hacer con la verdad que acababan de presenciar. Algunos temblaban, otros lloraban, otros simplemente miraban las pantallas, repitiéndose en su interior una sola frase. No estamos solos. Y tal vez, nunca lo estuvimos. El objeto, ahora silencioso, continuó su trayectoria, no hacia la Tierra, no hacia el Sol, sino hacia el espacio profundo, regresando a la oscuridad.
regresando a su viaje, regresando a su sueño. La humanidad quedaba atrás, pero ya no éramos los mismos. Habíamos visto un saludo desde otro mundo. Habíamos sido reconocidos. Habíamos sido encontrados. Y mientras Tres y Barra Diagonal Atlas se alejaba, cada científico, cada mente que había sido testigo de aquel evento, entendía una verdad nueva, inquietante y hermosa. Algo allá afuera sabe que existimos. Algo nos ha visto. Algo nos ha saludado. Y la pregunta final, la que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, flotaba en cada mente. ¿Cuántos más vendrán?